quiero que tomemos principalmente mucha atención en todo lo que vamos a tratar en el día de hoy, porque sobre el capítulo que vamos a dar inicio, que es el capítulo 2, ya tuvimos más o menos, alguno terminó con alguna duda, alguno terminó con algún, con dudas, algo para acotar sobre el capítulo 1. Habíamos hablado del capítulo 1, teníamos las dos grandes promesas. Y para poder tomar el capítulo 2, yo les sugiero, hermano, que cuando vayan, a medida de que vayan teniendo dudas o comentarios, ahí abajo está la parte del chat, y vayan escribiendo todas las preguntas que tengan y que vayan surgiendo, así después podemos responderlas a todas. Para que no nos quedemos con duda y podamos, porque este capítulo que vamos a empezar es uno de los principales para nuestra vida y nuestra doctrina, para nuestra vida cristiana, y lo que estamos tomando, bueno, todo el libro de Hechos es fundamental para nuestra vida cristiana. El capítulo 2 de Hechos va a ser el que nos va a definir a nosotros, nuestra doctrina, y por qué, y quiénes somos, de dónde venimos. Va a responder las preguntas de a dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que hacemos. El capítulo 2 está enfocado principalmente en eso, y es muy, pero muy importante saber, porque muchas veces, y lo vemos renegar al obispo, dice, me hice pentecostal de la cabeza a los pies, y no sabemos qué significa ser pentecostal, y no sabemos por qué somos pentecostales, y no sabemos por qué tenemos esta denominación, pero todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y todas nuestras creencias, y todo lo que somos como cristianos, está siempre fundamentado en la Biblia. Si algo no está fundamentado en la Biblia y no está en la Biblia, ciertamente, escápese, váyase, porque no es de Dios. No es voluntad del Señor que usted no entienda lo que es, no es voluntad del Señor que usted no entienda lo que hace, no es voluntad del Señor que usted no sepa lo que hace. Entonces, todo lo que hace, todo lo que dice y todo donde está, todo fundamento de nuestra vida cristiana está en la Biblia. Si no, es cosa de hombre. Es totalmente cosa de hombre. Entonces, si usted quiere, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a empezar con el capítulo 2 de Hechos y vamos a empezar a leerlo. Hechos, capítulo 2. Vamos a recordar cuáles son los primeros, los dos versículos principales del capítulo 1. ¿Cuáles son los dos versículos principales del capítulo 1? 8. 1:8, ¿qué es? La promesa. La ascensión. 1:8. El 1:8. 4. No, el Espíritu Santo, la promesa. No. Son los dos versículos. Hay dos versículos que podríamos definir como centrales dentro del capítulo 1, que es la promesa del Espíritu Santo y la segunda venida del Señor. Amén. Entonces, el 8 y el 9 son las dos promesas principales. ¿Cuáles son las dos promesas? Recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay un mandamiento, ahí está. Hay una promesa y hay un mandamiento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos. Y hay un mandamiento. Lo que está haciendo el Señor es dando una promesa y dando un mandamiento. Primer versículo importante. Segundo versículo importante, el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, fue alzado y le recibió una nube. Pero para nosotros, que estáis mirando en el 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Habíamos resumido todo el capítulo 1 en esos dos grandes versículos, que era
el recibir el Espíritu Santo, las dos grandes promesas, recibir El el Espíritu primer y Santo la segunda venida del y Señor. vuelve el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros predicamos Apocalipsis, cada vez que nosotros predicamos sobre la venida del Señor, cada vez que nosotros predicamos sobre los últimos tiempos, muchas veces nos centramos en el Cristo y todo lo que va a ocurrir, pero la principal promesa es que Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Amén, amén. Entonces, acá vemos que la primera promesa dada por Jesús es recibida en el capítulo 2. O sea, inmediatamente va a mandar a que no se vayan de Jerusalén. Habíamos dicho que Jerusalén era Nuestra casa, la casa. casa de paz, ciudad de paz, Ciudad de paz, amén. la ciudad sagrada. Eso es Jerusalén. Entonces había mandado y va a decir, no se vayan de Jerusalén porque va a venir sobre ustedes, va a venir la promesa, el don que es el regalo de Dios, el regalo de Dios para sus hijos, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos cómo pasamos un poco y tomamos una de las palabras importantes que habíamos tomado del capítulo 1, había sido unánimes, perseveraban unánimes en oración y ruego. Era una de las cosas principales que habíamos visto como forma de estar los hermanos. Y va a decir, vamos a leer del capítulo 2 los primeros versículos. Capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cierto? Nótese la forma en que va a ser la descripción, va a decir unánimes juntos. Yo podría haber dicho estaban todos juntos reunidos, pero él está hablando de la palabra y está diciendo estaban todos unánimes. No es lo mismo estar todos en una misma habitación, no es lo mismo estar todos juntos a que estén todos unánimes. Podemos en una iglesia llena, podemos llenar la iglesia, podemos ser 100, 200, 300, 1000 personas y estar todos reunidos en una misma iglesia, pero no quiere decir que la iglesia esté unánime más. Entonces tenemos que estar unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentido. O sea, toda la iglesia debe estar en un mismo sentido. Amén. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Vamos hasta ahí. Vamos a tomar esta porción de la Escritura. Vamos a tratar de verla. Entonces, vamos a tomar como referencia a palabras claves de nuestro texto. Podemos decir que una de las palabras claves que vamos a encontrar ahí es Pentecostés, unánimes. Podemos, amén. Juntos también. Amén. ¿Qué otra palabra le llama la atención de lo que hemos leído? Espíritu Santo. Manifestación, que era como un viento recio. Lenguas repartidas. El viento recio. Y que lo llenaba todo. Y podemos... Lenguas repartidas. Se llenó toda la casa, dice. Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hay un don nuevo que aparece ahí. Ahí hay un don nuevo que aparece. ¿Qué es lo nuevo que aparece ahí? Las lenguas repartidas. Amén. Hasta ese momento había el Espíritu Santo. No es que va a aparecer por primera vez el Espíritu Santo, sino que van a aparecer dos dones nuevos, que es la lengua y la interpretación de lenguas. O sea, el Espíritu Santo estaba desde el Antiguo Testamento y obraba con los cristianos, obraba con los judíos, obraba con aquellos que se sometían a Dios, pero ahora venían dos dones nuevos, que es la lengua
la lengua y la Amén. interpretación de lenguas. Y para nosotros la lengua y el hablar en lenguas es la confirmación de que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, El Espíritu Santo. marque esas palabras, marque esas cosas que le ha llamado la atención y vamos a empezar a ver un poco. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Acá. ¿con qué otra palabra habíamos visto que era llamado el día del Pentecostés? Amén. Pentateuco. No, ¿cómo? Pentateuco. No, Pentateuco son los 5 libros dados por Moisés al Pero pueblo de sí Israel. se lo dio ahí en el Shabbat. Pero tiene relación. El día de la- Pentecostés quiere decir 50 días, 40 Amén. días. Pero 50, los 50. judíos llaman a esta fiesta como, la fiesta de las primicias. ¿se acuerdan que habíamos visto la fiesta del Shavuot? Shavuot. Shavuot. Se lo escribo acá en el chat. Amén, amén, amén. La fiesta del, perdón, lo escribí. Contrario a Brian, que no estaba. La fiesta del Shavuot se llama, y Shavuot en hebreo significa semanas. Es la fiesta de las semanas. Ah, sí, bot, con B corta. ¿Así? Bot. Shavuot, la fiesta de las semanas. Se van a cumplir 50 días desde el Pesaj, o sea, de la Pascua judía, son 50 días y van a estar en la fiesta del Pentecostés, que se celebraban 2 fiestas importantes. Hasta el día de hoy sigue estando la fiesta del Shavuot, y son 2 fiestas que se entregan ahí y vamos a tratar de analizarlas. Cuando habló Julio hace unos días atrás, que lo tuvimos a él, habíamos visto que había dicho que el Shavuot, la fiesta de las semanas, se celebraba, se recordaba, rememoraba la entrega de la Torá. Por eso era lo que decía la hermana, en relación a lo que decía la hermana Lili, se había entregado la Torá, se había entregado la palabra, se había entregado la ley al pueblo de Israel. ¿Se lo recuerdan eso? Gloria a Dios. He entregado ese día la ley al pueblo de Israel. Pero hay otra fiesta muy importante, y si vamos a ver un poco más adelante, vemos que empiezan a llegar todos, y hay muchos judíos helénicos, que son aquellos que vivían en Grecia, aquellos que vivían en distintas partes del mundo. O sea, hay muchos judíos, hay una reunión tan grande. Es más, después de que Pedro habla el primer discurso de la iglesia, vemos que hay 3.000 bautizados, y donde toda esa gente que había venido de distintos lugares se reúnen ese día, y es el día donde se reúnen todos en Jerusalén para celebrar la fiesta la fiesta de las semanas, del Shavuot, la entrega de la Torá. Y es, Que habían salido libres de Egipto. claro, pero no, eso es otro, eso es más atrás. Se entrega, eso es antes. Amén. Eso es una fecha anterior, una fiesta anterior. Se conmemora la salida de Israel. Esa se llama la fiesta de la cosecha. Durante el Shavuot se festeja, es la fecha de la cosecha, donde todos en Israel, donde todos los judíos, donde todos los que pertenecientes al pueblo de Israel van a venir a traer las primicias. Van a traer las primicias a Jerusalén. Van a ir a traer las primicias a Jerusalén de todo lo que se ha cosechado, de los árboles. Levítico, Números, va a hablar del Deuteronomio, va a hablar sobre las primicias que va a traer el pueblo de Israel. Y vamos a de todo árbol de fruta, de la cebada, del trigo. Cada uno va a traer su primicia, a Jerusalén. O sea, este es el día en donde el pueblo de Israel trae sus primicias
delante de Dios, Sí. celebrando las cosechas y recordando también la entrega de la ley, de la Torá, en el monte Sinaí. Amén. Es que también se celebra en el Shavuot, la primera vez que Dios se manifiesta a su pueblo de forma colectiva, porque hasta ese momento lo había hecho individualmente. Sí, claro. Una de las cosas que habíamos visto, que había mencionado Julio, era un Dios manifestándose en forma colectiva en el monte Sinaí a todo su pueblo. Hasta él había tratado con gente, había tratado con Abraham, había tratado con Jacob, pero ahora dice que la palabra de Dios se podía hacer hasta visible, era visible en ese momento, y que el pueblo de Israel no podía soportar lo que estaba pasando, no podían soportar la presencia de Dios. Dice que la palabra era prácticamente visible, el pueblo todavía no llega a explicarlo como el suceso. ¿Se acuerdan que habíamos visto y cuál fue la frase que nos había quedado? Yo no sé qué fue lo que pasó ese día, pero algo pasó y cambió toda la historia de la humanidad, cambió toda la historia de un pueblo. Y fue tan potente que hasta el día de hoy, miles de años después, se sigue conmemorando y se sigue celebrando y se sigue recordando ese día como algo tan glorioso. Entonces Dios manifestándose, entregando la ley, y ese mismo día todo el pueblo de Jerusalén, todo el pueblo de Israel, todos los judíos llegando a Jerusalén a entregar las primicias, las primeras cosechas de todo árbol del fruto, de toda cosecha de trigo, de cebada, cada uno de todas sus cosechas, de los distintos árboles, van a venir a traer sus primicias. Amén. Dice que el pueblo de Israel, dice que hasta el día de hoy, ¿cómo se celebra? Lo habíamos visto el otro día. Ya la fiesta de la cosecha, de la cebada, la fiesta de la primicia, ya en este momento no hay tanta relación, porque el pueblo de Israel en este momento, o sea, ya no hay tanto, o sea, al ser una fiesta agrícola y haber un desarrollo de la ciudad, no hay tanto esa fiesta, no se recuerda tanto como de las primicias, pero todavía se sigue festejando el día de hoy la entrega de la ley, y dice que el pueblo de Israel al día de hoy, hablando hoy, se junta en las sinagogas o en su casa, leen Ruth, hacen lecturas sobre Ruth, y se hace vigilia y se lee y se recuerda la historia de Ruth ingresando al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante esta fiesta para nosotros? Porque habla, si se llega a cortar, armamos una nueva reunión. En 10 minutos se corta, armamos una nueva reunión, y yo quiero que más o menos quede en claro esto. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, bueno, yo quiero saber por qué para usted la fiesta del Pentecostés es importante para nosotros. Si se festeja, es una fiesta agrícola judía, y se festeja la ley entregada al pueblo de Israel y Dios manifestándose de forma colectiva en Israel. ¿Por qué es importante para nosotros la fiesta de la Pentecostés? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué somos pentecostales? Derramó el Espíritu Santo durante esta celebración, pero no por la celebración en sí que se estaba haciendo, sino por el derramamiento del Espíritu Santo. Se escucha muy bajito. De nuevo, un poco más fuerte, hermana. Yo pienso que es porque se derramó el Espíritu Santo. No es así por lo que está festejando anteriormente en la fiesta de Pentecostés, sino porque durante ese festejo se derrama el Espíritu Santo y se cumple la promesa. Y si usted lo pone a pensar, hermana, ¿qué relación encuentra a la fiesta del Pentecostés con lo que va a ocurrir? Claro. Fíjese que hay un repartir de lenguas, hay un repartir del Espíritu Santo, son todos llenos del Espíritu Santo en ese momento.
cuál es la importancia de esto. Nosotros somos pentecostales, y podemos decir que somos pentecostales porque nuestra iglesia y nuestro modo de iglesia y nuestra vida cristiana empieza con el primer discurso de Pedro, hablado de los cristianos, durante la fiesta del Pentecostés. Habíamos visto la definición del número 40, ¿se acuerdan? Sí. Que el número 40 40 días. significaba cambio importante, un cambio muy importante. Iba a marcar un cambio muy importante. Ahí está entrando nuestro obispo, amén. Pero vamos a ver otro número que va a aparecer ahí, otro número importante que va a aparecer ahí, que es el número 50. Amén. Y el número 50 dice, habla, los que escriben los números, habíamos dicho que el número 40 representaba cambio, pero el número 50 representa llenura. ¿Qué dijo? Dice, Cuando habla el... ¿Qué representa el 50? Llenura, lleno, lo lleno. Es lo perfecto dentro de lo perfecto más uno. 40. Está el obispo. Ahí está la disco, ahí está conectando el audio. Lo perfecto dentro de lo perfecto son 7 por 7, 49 más 1, que es el completo, el ser lleno. Y de la llenura, o sea, 50 como la llenura, hablando de todos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? 7 por 7, 49 más 1, que es lo que complementa, lo lleno. Gloria al Señor. Y si vemos la fiesta del Pentecostés como una fiesta agrícola donde se traían las primicias, podemos recordar y podemos ver las primicias de la iglesia. Este es el momento donde se van a levantar las primicias de la iglesia, aquellos 3.000 convertidos siendo las primicias de la iglesia. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hablando siempre de los primeros cristianos, los primeros que fueron convertidos, aquellos 3.000 que se van a convertir a Cristo. Las primicias de la iglesia son presentadas ese día delante del Señor. 3.000 bautizados con un Pedro predicando lleno del Espíritu Santo. Y la importancia de la fiesta de Pentecostés para nosotros es el discurso de Pedro. Es el primer discurso, la primera predicación. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo. Es ese momento donde versículo 1:8, donde dice, recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, donde había sido mandado, donde habla Jesús y los manda a que perseveren, a que estén ahí, que no se vayan de Jerusalén, hablando sobre la promesa. Es el momento del cumplimiento de la promesa dada a los cristianos, que es el recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Es una fiesta muy importante para nosotros. Es el comienzo de nosotros en la iglesia. Son las primicias entregadas a Cristo de los primeros cristianos, aquellos primeros 3.000 que fueron convertidos para Cristo, bautizados en el nombre de Jesús. No bautizados en otro nombre, bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, todo el comienzo de la vida cristiana, todo el comienzo de la iglesia, se presenta ese día. Es el primer día de la iglesia, podemos decir que es el primer día de la iglesia. Y ahí vemos el número 40, aquel momento donde el cambio se va a originar ahí en ese punto. Ahí ya tenemos el origen de la iglesia, el gran cambio de la iglesia, manifestándose en la iglesia, la forma de concebir, la forma de predicar. El discurso de Pedro hasta el día de hoy sigue siendo ejemplo del armado, del diagrama, del boceto, del bosquejo para todo predicador. El discurso de Pedro sigue siendo y ocasionando que cristianos, que gente, que personas que no han conocido a Cristo se sigan convirtiendo en el día de hoy. La predicación de Pedro sigue hablando una iglesia
porque que tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús. Amén. Obispo, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo les va? Acá estamos. Le bendiga, obispo. Dios les bendiga mucho. ¿Cómo andan? Estamos Estoy escuchando. Sigan adelante. Ahí está la hermana Lili. Dios le bendiga, hermana Lili. Dios le bendiga, hermana Eve. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Graciela. Dios le bendiga, obispo. Mucho gusto. Jorgelina. Hola. Mucho gusto. Dios la bendiga. Un gusto. Bueno, sigan. Estoy acá, estoy escuchando. Soy todo oídos. Amén. Se está por cortar, cuando se corta, entonces, de todos los primeros frutos de los animales, de todos los primeros frutos de las cosechas, de los árboles, frutales, todo, van a traer a Jerusalén todos sus primicias, y podemos relacionarlo con la primera cosecha, los primeros frutos, las primicias de este gran pueblo que no podemos llegar a contar en este momento, que es de nuestras iglesias cristianas, o sea, todos los cristianos no podemos llegar a contar de todo, pero hay un momento, en ese momento van a ser entregadas las primeras primicias. Entonces decíamos, el Pentecostés relacionado con el número 50, que significa ser lleno, llenura, 7 por 7, 49 más 1, que es lo lleno, lo perfecto dentro de lo perfecto, más 1, que es lo lleno, y las primicias de los primeros cristianos, la conversión, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, que había sido, que Jesús había anunciado. Entonces, y la primera predicación del pueblo, que es la de Pedro. Pedro va a predicar por primera vez a un grupo de personas y esas personas van a creer y se van a convertir. Entonces, ¿por qué somos pentecostales? Porque nosotros iniciamos, venimos de las primicias de los primeros cristianos. Amén. Somos llenos del Espíritu Santo, porque conocer su palabra, porque se nos marca la doctrina, nuestra doctrina, arrepentirse, bautícense cada uno en el nombre de Jesús y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué somos pentecostales? Porque nuestra vida cristiana, nuestra iglesia, comienza el día del Pentecostés. Amén. Amén. Seguimos. Habíamos visto derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, relacionamos el Pentecostés con este tipo de fiestas, donde estaban. Vamos a darle un cierre un poco a esto y después vamos a continuar. Habíamos visto importante que era el Pentecostés, de dónde salía para nosotros el Pentecostés y por qué podíamos decir que éramos pentecostales. O sea, mañana a usted le preguntan ¿por qué usted es pentecostal? Porque nuestra iglesia, las primicias de nuestra iglesia, el primer momento de conversión de nuestra iglesia, arranca todo en la fiesta de Pentecostés, donde la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Entonces, si nuestra iglesia comienza con la llenura del Espíritu Santo, podemos decir que importante para poder tener una iglesia es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, no podemos, creemos en el hablar en lenguas, la confirmación del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Entonces, toda iglesia que podamos arrancar, toda iglesia que podamos seguir, todo lo que hagamos, tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, si no, no es una iglesia. O sea, guiada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que es la preparación para dejar Jesús, diciendo, yo me voy, a donde yo voy ustedes no pueden ir, ustedes no pueden estar donde yo voy a estar, pero les voy a dejar el Espíritu de consolación, el Espíritu del Consolador, aquel que viene a estar, aquel que viene a mediar, aquel que viene a dirigir, aquel
aquel que es donde falta su presencia física, porque Jesús no va a estar. Acuérdense que hace la promesa es que aquel como lo habéis visto ir, subir, de esa misma manera lo van a ver. ¿De cómo? Con una figura física. O sea, de la misma manera, sí, ese Jesús, una figura física, ese mismo van a ver bajar de los cielos, va a venir a buscar a su iglesia, a venir a buscar a la esposa. Esa es la promesa. Esa es la promesa, en eso nos centramos, eso es lo que estamos esperando como cristianos, eso tiene que ser nuestro motor de nuestra vida. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Voy a, no sé qué día, pero el Señor quiere encontrarme haciendo las cosas que me ha mandado, a ser testigo de Él en cada lugar, en cada rincón de la tierra, a estar cumpliendo su ley, a estar haciendo las cosas conforme a su voluntad. No sé cuándo viene, pero cuando venga el Señor me va a encontrar. Cuando venga el Señor me va a encontrar unánime. Juntos, unánimes, en oración, en ruego, en súplica. Predicando, haciendo discípulos. Eso es, eso es. No te va a preguntar qué auto compraste o cuántos pisos tenía tu casa. No te va a preguntar cuando venga el Señor a buscarte, no te va a decir cuánta plata tenés en la billetera, ni cuánto plata guardaste en tu vida. El Señor te va a preguntar a cuántas almas le predicaste el Evangelio, a cuánto pudiste hacer de testimonio, cómo estuvo tu vida, cómo te mantuviste con tu vida en la ética y en lo moral. Porque estamos viendo, hermano, que están pasando muchas cosas en este tiempo que están fallando en la ética y en lo moral. Amén, ¿verdad? Y muchos están en este momento perdiéndose porque su vida moral, su vida ética, la están dejando de lado y se pierden. Aquellos que no saben someterse a autoridad, aquellos que no no pueden tener una vida cristiana moral, cristiana, o sea, que no pueden sujetarse a aquellos que no pueden vivir en la moral, en la ética, aquellos que han perdido los principios. Todo eso son cosas de condenación. Todas esas cosas son lo que nos va a preguntar el Señor. A veces pensamos que todas las acciones que cometemos en la tierra no tienen sentido, o sea, que todas las cosas que hacemos, nunca no vemos a algunos que hacen las cosas mal y decimos, pero ¿cómo puede ser que este siga viviendo de esta manera? ¿Cómo puede ser que este que está haciendo esto le vaya bien? ¿Cómo puede ser que este pastor le vaya a sacar la plata a aquello y siga predicando el Evangelio? Que este no tenga una vida, no tenga una vida ética o moral correcta y esté subiéndose al altar y predicando a los hermanos. ¿Cómo puede ser? Y nos enojamos, y está bien que se enoje. Está bien que se enoje. Usted tiene que enojarse ante esas cosas. Usted tiene que enojarse ante esas cosas. Pero le puedo asegurar, hermano, que todas las cosas que nosotros hacemos, y más conociendo y sabiendo y teniendo conocimiento del Evangelio, todas esas cosas tienen consecuencias. Nadie, por más que parezca en ese momento, parezca que todo está bien y que se la llevan de arriba, por decirlo de alguna forma, o que están haciendo las cosas y que pueden hacer lo que quieran. Le digo, no, hermano, aquellos que pisan la sangre de Cristo, todo tiene consecuencias y terrible consecuencia. Aquellos hijos de Coré, cuando uno de los ejemplos y vemos que la tierra se abrió y se los tragó. ¿Y qué es la tierra? Habla del mundo. Aquellos que se pierden en el mundo, aquellos que son devorados por el mundo. Vemos que pierden, que quedan ahí, que han perdido su ministerio, han perdido su familia, han perdido su trabajo, toda su vida completa. El otro va para atrás. Somos llamados a vivir una vida ética, somos llamados a vivir una vida moral, somos llamados a obedecer, somos llamados y de esa manera a esperar la llegada del Señor Jesús. No hay otra forma de hacerlo, hermano. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Tenemos que mantenernos firmes, porque no sabemos cuándo viene el Señor, pero el Señor va a venir. No sabemos si es esta misma noche. Y a veces pensamos que podemos estirarlo. No, bueno, hoy no, mañana voy a buscar al Señor. No, hermano, mañana voy a dejar de hacer esto. Mañana voy a dejar de ver las cosas estas en internet. Mañana voy a... Si no hay mañana,
Sí, no hay mañana. ¿Verdad? Mañana me voy a conciliar con eso. Mañana voy a empezar a leer la Biblia. Y si no hay mañana, hermano, ¿Verdad? ¿qué vamos a hacer? Mañana me voy a reconciliar con mi familia. Mañana, siempre mañana. No, hoy no voy a orar. Voy a empezar un plan de oración y firme. Voy a empezar un plan de oración firme mañana. Mañana. Y siempre lo estiramos. Siempre lo estiramos. No hay nadie que sirva al Señor porque todos los que quieren servir al Señor lo van a hacer mañana. Todos los que se van a poner las pilas con Dios lo van a hacer mañana. Entonces, en el día de hoy nadie hay para servir en la iglesia. Todos, si hoy viene el Señor, nos quedamos. Si viniese hoy el Señor, nos quedamos todos. Pero si viene mañana, nos lleva a todos. Porque mañana todos nos vamos por una pina. Mañana vamos a empezar a orar, mañana vamos a empezar a ayunar, mañana vamos a empezar a servir. Entonces, hoy si viene el Señor, hoy nadie se salva. Pero que venga mañana, porque justo mañana nos vamos por las pilas todos. Esto es un llamado, hermano. O sea, esto es un llamado a pensar que el Señor viene a buscar a su iglesia, que nuestra vida es basada en eso, en un Dios que nos ama, un Dios que se tiene que bautizar ya. Sí, ya se tiene que bautizar. Teniendo conocimiento, porque Dios nos va a juzgar según el conocimiento de cada uno. O sea, es muy distinto a aquellos que no han sido predicados de la palabra. ¿Cuánto es que van a decir, bueno, a mí nadie me predicó, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me habló? Pero ya teniendo conciencia de lo que... Pero yo mandé... ¿Se acuerdan ese chiste, esa anécdota, esa historia del hombre que dice... Señor, me estoy hundiendo, se le hunde, naufraga y está en mitad del océano y se empieza a ahogar y dice, Señor, sálvame, mándame un salvavidas porque me estoy ahogando. Y viene el primero y viene un barco a buscarlo. Dice, no, está bien, no, déjame porque estoy esperando que Dios venga a buscarlo. Y entonces se sigue ahogando y sigue dando martazos y ahogándose. Dice, Señor, por favor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué todos estos problemas que estoy pasando? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Mándame, sácame del agua que me ahogo. Y viene un helicóptero justo que estaba pasando por ahí, se baja y lo quiere sacar. Y dice, no, déjame tranquilo que viene el Señor a buscarme, que el Señor me va a sacar del agua. Hasta que se ahoga. Y llega así, se encuentra con el Señor y le dice, estoy muerto. ¿Cómo puede ser que esté muerto? ¿Cuántas veces te oré, clamé al Señor, te clamé una y otra vez, y grité con toda mi fuerza, pidiéndome que me rescate, y no viniste, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, te mandé gente que te extendió la mano para sacarte, ninguna quisiste agarrar. Y nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántas veces clamamos ahí? ¿Cuántas veces clamamos y no reaccionamos? Y cuando el Señor venga y diga, bueno, está bien, pero mira, sí, yo te mandé a este que te predique la palabra, te mandé a este para que te enseñe, te mandé a este, no lo escuchaste. Somos condenados por nuestro conocimiento. Quiero que se entienda esto que hablo. Nuestra condenación tiene que ver con nuestro conocimiento y no por nuestra falta de conocimiento. Mientras más conocimiento tenemos en el Señor, más responsabilidad hay en nosotros, porque ya hemos sido predicados, ya hemos sido hablados, ya hemos sido enseñados, y si no nos mantenemos firmes, ya es cuestión nuestra. Yo le puedo decir, hermano, que yo quiero que cuando el Señor venga a buscarme y cuando el Señor tenga que enfrentar cara con el Señor, no tengo nada que me pueda reclamar y me pueda decir, ¿por qué no hiciste esto? No, hermano, yo quiero orar. Si el día que usted necesite que yo ore, por favor, llámeme, que yo quiero orar por usted. En el momento que usted necesite una palabra, yo quiero enseñar. Yo estoy cumpliendo con mi deber estando acá. Yo tengo una responsabilidad y yo la voy a cumplir con usted y la voy a cumplir principalmente porque temo al Señor. Tengo temor de Dios, tengo temor en el Señor. Pero usted, ese mismo temor que yo tengo acá y me manda a que yo les enseñe, de que yo trate de acompañarlo en su crecimiento, también es el mismo temor que usted tiene que tener para retener las cosas que yo estoy hablando o las cosas que usted está aprendiendo y ponerlas en práctica. Todos vamos a ser juzgados según el conocimiento de la palabra. Aquel niño que en África que está descalzo,
¿Qué vamos a decir? Que se va a perder, que aquel niño que está en África descalzo, caminando, viendo qué puede comer totalmente, ¿qué vamos a decir? ¿Ese niño se va a ir al infierno? Hubo alguien que se le predique, hubo alguien que le lleve la palabra, hubo alguien que le dé una mano, alguien que le extienda la mano. Pero nosotros en este momento estamos en nuestras casas y seguramente comimos hoy al mediodía y seguramente hoy tenemos nuestra Biblia y seguramente nos vimos la mano de Dios en todas las cosas y tenemos salud y podemos sentir la presencia de Dios y podemos hablar y podemos escuchar y tenemos oídos para escuchar. Y no tenemos ninguna excusa. No hay excusa que podamos decir nosotros. Tenemos quien nos haya enseñado, tenemos quien nos haya hablado, tenemos quien nos haya predicado, tenemos la palabra para leerla, tenemos la palabra para entenderla. Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado oídos para escuchar, ojos para ver, lengua para hablar. Nos ha llenado del Espíritu Santo, nos ha enseñado, hemos visto milagros y maravillas de parte de Dios. Entonces todo lo que vaya a pasar de acá a la llegada del Señor corresponde a usted y solo a usted. Yo puedo acompañarlo, yo puedo decirle, vamos por acá, síganme, vamos a acompañarlo, empujarlo, pero todo lo que vaya a pasar hasta la venida del Señor, créanme que es responsabilidad suya, es su crecimiento, que cada uno es dueño de su crecimiento, cada uno es responsable de su crecimiento, cada uno es responsable de lo que vaya a hacer, de sus acciones. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. Amén. Entonces, es muy importante mantenerse firme en la ética, firme en la moral, firme en la ley, firme en los mandamientos, firme en todas las cosas que hagamos, porque somos testimonios. ¿Se acuerdan cómo la definición de la iglesia, lo que habíamos dicho? Una comunidad de testigos activos. Porque cada uno de nosotros podemos decir lo que hemos visto y lo que hemos ido. No solamente lo que hemos oído de lo que pasó, sino lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Yo estuve acá, ¿cómo podría decirle al Señor? Podría hablar con el Señor y decirle que yo no responsabilizarme de mis actos. Y yo, cuando han venido, me acuerdo, mi tía Cristina estando acá un día acá en la iglesia, pidiendo oración por su mano y con su mano hinchada así, orando por ella, la mano se le desinfló completamente delante de nuestros ojos. Y esto no es curanderismo, no es ocultismo, no, esto es la mano de Dios, no es San Obispo Larrea, ni San Pastor Santana, ni estampita de nadie. Esto es Dios obrando y Dios actuando y Dios manifestándose. Y la gloria no es para el pastor, no es para el obispo, es para Dios. Entonces, ¿cómo podría yo rechazar algo? ¿Cómo podría yo rechazar las enseñanzas? ¿Cómo podría yo justificarme delante de Cristo cuando yo, por mis fallas, si Dios nunca me falló? Si Dios me sacó de donde estaba, si Dios me llevó a lugares más altos, si Dios me hizo ver cosas grandes. La palabra de Dios, yo siempre un versículo que tengo es Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y el Señor me lo prometió. El Señor me lo prometió. Ese es mi versículo. El Señor me lo prometió, el Señor me lo cumplió. Me llevó a Chile, me llevó a Uruguay, me llevó a Paraguay, me llevó a Estados Unidos. Me hizo recorrer Argentina, hablando el Evangelio, predicando el Evangelio. Vi sanidades, vi gente en silla de rueda caminar, vi sordos oír. Si yo fallo, si yo caigo en pecado, es todo culpa mía. Si yo le fallo a usted, es culpa mía. Y no puedo ser responsable a nadie. ¿Verdad? No puedo ser responsable al que me tentó, ni al diablo porque me tiente, ni porque, no sé, porque ese día me levanté de mal humor. No. Si fallo, es todo culpa mía, porque yo he visto la mano de Dios y no puedo negar la mano de Dios. Yo he sido lleno del Espíritu Santo, he hablado en lenguas, he orado por gente y ustedes han visto cómo Dios se ha manifestado. He podido ver el respaldo de Dios, he podido ver la obra de Dios, he podido ver grandes cosas de parte de Dios. ¿Usted la ha visto? ¿Alguien ha orado al Señor, ha clamado al Señor y no ha visto la mano de Dios? Con trabajo,
con sanidades, con milagros. Mismo Martín, cuando lo llamaron de un trabajo y nunca entregó, y dice que él fue a entregar ese currículum y nunca fue. Dios manifestándose, Dios manifestando, mandando a sus ángeles. La hermana Minion con el nódulo que tenía acá en la garganta, en un culto nuestro. O sea, el anticristo se va a levantar y se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Pero yo le digo una cosa, hermano. Jesús viene. Jesús viene. Tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me será testigo en Judea hasta lo último de la tierra. Somos pentecostales porque empieza nuestra iglesia, empieza el día del Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo. Empieza nuestra vida cristiana misma, empieza cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si no hemos sido llenos del Espíritu Santo, procure ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no, hace rato que no recibe ni se renuevan nuevas lenguas, preocúpese todos los días de ser lleno y renovar las lenguas, que Dios le dé nuevas lenguas todos los días. Que todos los días lo llene de su presencia, que todos los días lo llene y pueda hablar en nuevas lenguas y que todo el día el Espíritu Santo esté obrando en su vida y sea llena todo el tiempo del Espíritu Santo, porque va a ver cómo va a marcar toda su vida. El Espíritu Santo es el que manda, el Espíritu Santo es el que envía, el Espíritu Santo es el que llena. Vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. El paraclético significa el Espíritu de Consolador, el abogado. Vemos que el Espíritu Santo habla del paracletón en el griego, del que es invocado sobre nosotros. El Espíritu de Dios es nuestro abogado, es nuestro Espíritu de Consolador, el que trae consolación a nuestra vida. No importa lo que nos esté pasando. Está el Espíritu de Dios. Porque Jesús mismo se fue en su forma física, pero prometió a todos los cristianos que iba a estar con ellos, que iba a morar con ellos. Amén. Porque fíjese lo que dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, en el medio, en el centro, ahí estaré. Dios se fue en su forma física, se fue, pero sigue su Espíritu Santo, sigue estando, el Espíritu Santo sigue estando, el Espíritu de Jesús sigue estando, morando con nosotros y morando en nosotros. Gloria a Jesús. Me desvié de lo que estaba enseñando, Pero quiero resaltar esto, y si podemos resaltar lo de Pedro, y podemos ver la diferencia de Pedro. Un Pedro lleno del Espíritu Santo y un Pedro sin el Espíritu Santo. Un Pedro sin el Espíritu Santo negando a Jesús. Un Pedro lleno del Espíritu Santo diciendo no. Aquellos que ven no están borrachos, no están llenos de mosto, no es como ustedes dicen. Hay un Espíritu de Dios, aquel que había negado al Señor, lleno del Espíritu Santo, hablándole a las personas, diciéndole la clave para ser bautizados, para salvación. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús y reciban el don del Espíritu Santo. No es el mismo Pedro sin el Espíritu Santo que el Pedro con el Espíritu Santo, lleno de autoridad, lleno de poder, predicándole a las almas, predicándole a los judíos. 3.000 fueron convertidos y bautizados el mismo día. No es lo mismo Daniel sin el Espíritu Santo que Daniel con el Espíritu Santo. No es lo mismo la hermana Lili sin el Espíritu Santo que con el Espíritu Santo. Milton, cualquiera. No soy yo el mismo cuando hablo por mi propia lengua, con mi propia boca, con mis propias palabras, que cuando el Espíritu Santo que mora en mí pone palabras en mi boca. Dios respondió. Dios cumplió con su palabra. Entonces, cumplamos con lo que Dios nos ha demandado hasta que el momento que venga el Señor Jesús. Por eso, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Sean llenos del Espíritu Santo. Busquen ser llenos del Espíritu Santo. El Pedro no fue la misma persona. Podamos tener
podamos tener y hablar con la gente. Cuando usted vaya a hablarle y vaya a contarle algo a una persona o vaya a testificar a una persona y hable por su propia boca, va a ser algo que va a decir. Pero cuando habla a través del Espíritu Santo, cuando habla una persona llena del Espíritu Santo, ya no es lo mismo. La palabra de Dios va a ir y va a volver y va a hacer lo que Él quiera que haga. Porque ya no es nuestra boca, ya no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Yo espero que me desvié mucho del tema, me hubiese gustado dar más cosas, pero sentí mucho de parte de Dios lo que hemos hablado y espero que sea de bendición para la iglesia. Medite en las cosas que hemos visto, en las cosas que hemos hecho. Esta palabra es para alguien y yo sé que esta noche, no sé a quién le hablé, pero a alguien le hablé. Quizás a todos, quizás es un llamado de atención para nosotros como iglesia. Pero iglesia, seamos llenos del Espíritu Santo. Hoy el arca del pacto está en su casa. Aproveche y llénese del Espíritu Santo. No en la iglesia, en su casa. Hable en lenguas en su casa. Escuche, cante, alabe, grite, salte, levante sus manos con fuerza. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor infinito en nosotros. Cámbialo todo, Señor, transfórmalo todo, en nombre de Jesús. Oh, gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a Jesús. Llénalo todo, Señor. Llénalo todo con tu presencia. Amén.